de Isaías. Este viernes tendremos una poderosa palabra. Amén. Así que invite personas, invite amigos y llévelos el viernes a las 7 de la noche para que el Señor se glorifique en sus vidas en una forma poderosa. Isaías capítulo 6. ¿Ya lo encontró? Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, y dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos pueden decir eso en esta mañana? Heme aquí, diga conmigo: heme aquí, envíame a mí. Dígalo usted solo, dígalo para ver. Aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Esto, la persona que está hablando aquí es el profeta Isaías, ¿verdad? Él había iniciado su ministerio profético, pero en el capítulo 6, la palabra nos relata. Le voy a pedir el favor a las ujieres que se estén quietos allí. Los niños pueden pasar a recibir las clases de escuela dominical. Amén. Los niños menores, las niñas de 12, de 10 años en adelante se deben quedar aquí en el templo. No deben estar mariposeando allá en la terraza. Todo ujier que vea una persona, una niña, un niño mariposeando allá en la terraza, lo echa hacia acá adentro. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra que el año en que murió el rey Usías. ¿Quién era el rey Usías? En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 26, nosotros vamos a encontrar quién era el rey Usías. Dice la palabra que Usías fue elegido como rey a la edad de 16 años. Este rey, aleluya, a esa temprana edad, los niños pueden salir a la escuela dominical. A esa temprana edad, Usías fue elegido como rey y gobernó en Israel un periodo de 52 años. Amén. Estuvo Usías como rey sobre el pueblo de Israel. Dice la palabra que Usías hizo lo recto delante de Dios. Amén. Fue un rey que se esforzó por hacer las cosas conforme Dios le ordenaba. Fue un rey muy inteligente. Fue un rey, aleluya, que al igual que Salomón, Dios le dio mucha sabiduría. Le dio una sabiduría creativa de tal manera que Usías inventó, escuche, inventó armas de guerra, forjó un ejército grande en extremo, y a ese ejército le inventó unas armas de guerra.
De tal manera que Dios hizo al rey Usías poderoso. Pero un día ese poder y esa soberbia se le subió al corazón y Usías quiso presentar delante del templo sacrificios que solamente le estaban permitidos a los sacerdotes. Se llenó de soberbia, mire. Cuando Dios comienza de pronto a bendecir a una persona o la persona comienza a ver de pronto el respaldo de Dios, viene un tiempo donde el enemigo comienza a dañar el corazón de la persona y lo hizo con Usías, un rey, aleluya, temeroso de Dios, un rey que amaba a Dios con todo su corazón, pero un día la soberbia llegó al corazón de Usías y quiso hacer el papel de sacerdote. Usías era rey, no sacerdote. Y llegó al templo, tomó un incensario para ofrecer a Jehová sacrificios allí, como lo hacen los sacerdotes. Y los sacerdotes se le opusieron y le dijeron: Usías, eso no te está permitido a ti, sino a nosotros los sacerdotes. Y Usías comenzó a pleitear contra ellos y dice que en medio de la ira que tenía, porque los sacerdotes no lo dejaban hacer lo que a él le daba la gana, porque hay gente que piensa que ellos pueden hacer lo que les da la gana, porque ellos son los que Dios usa, porque ellos son lo que esto, pero en Dios todo tiene un tiempo y todo tiene un orden. Amén. Y Usías traspasó ese orden que Dios le había dado. Y dice la palabra que en ese mismo momento, cuando Usías estaba pleiteando con los sacerdotes, le apareció lepra en la frente. En la frente. Amén. Los sacerdotes tenían una diadema en su frente y la diadema era de oro y la diadema en la frente tenía un escrito que decía: santidad a Jehová. A Usías no le apareció la diadema, sino que su frente se llenó de lepra, queriendo decir con esto que él no era apto para estar allí ministrando en el templo de Dios, no porque estuviera en pecado, sino porque a él no le correspondía. ¿A quién le correspondía ofrecer sacrificios a Jehová? A los sacerdotes. Y por esa temeridad de Usías, mire, por eso nosotros debemos saber cómo conducirnos delante del templo de Jehová. Amén. Por esa temeridad de Usías, todo lo que Usías hizo en ese momento, cuando Usías se llenó de lepra, en Israel había una orden que al leproso había que sacarlo fuera. Después de vivir Usías en un palacio, con todas sus comodidades, tuvo que ser desterrado, sacado de su casa, sacado de su familia, sacado de todos sus privilegios, y murió Usías. Después de tener tanta plata, después de tener tanta comodidad, murió leproso, lejos de su familia. Y dice la palabra que el año en que murió el rey Usías, parece paradójico, ¿verdad? Cuando una persona muere, ¿qué pasa? El ambiente que hay es un ambiente ¿de qué? De tristeza. A los que han perdido un familiar, a los que se han enfrentado a esa pérdida. Cuando una persona fallece, el ambiente se pone triste, pesado, hay mucho dolor, hay mucha tristeza. Pero dice Isaías, que el año en que murió el rey Usías, vi yo, dice Isaías, al rey Jehová de los ejércitos. ¿Qué pasaba entre Isaías y Usías? ¿Por qué Isaías no vio a Jehová antes de la muerte de Usías? Resulta que Isaías era primo del rey Usías. Isaías estaba ministrando en el palacio, era el consejero del rey, era su mano derecha, y como era primo, tenía todas las comodidades. Si quería una manzana a las 2 de la mañana, ahí la tenía. Si te quería un vaso de leche a las 2 de la mañana, ahí estaba. Lo que Isaías quisiera, ahí lo tenía al alcance. Pero resulta que Isaías no fue hecho. El ministerio de Isaías no era para estar cómodo en un palacio. El ministerio del profeta era donde Dios le mandara.
Isaías se limitó solamente a la comodidad del palacio. Ay, yo soy primo del rey. Y como al rey le dio lepra, entonces pusieron a un hijo del rey que también lo conocía a Isaías. Isaías estaba sabroso, estaba cómodo. Como hay mucha gente que está cómoda en la iglesia, viene a la iglesia, recibe la palabra, se va para la casa y sabroso. Pero dice, Dios te dice en esta hora, Dios no te ha llamado para que tú estés cómodo allí. Dios te ha llamado para que le sirvas. Y Dios sabía que mientras Usías estuviera vivo, allí iba a estar Isaías cómodo. Y dice la palabra, el año en que murió el rey Usías, vi yo al rey Jehová de los ejércitos. Dios tuvo que permitir que Usías muriera para que Isaías pudiera salir del nido. Yo quiero que le digas a la persona que está a tu lado, sal del nido. Díselo otra vez. Hay mucha gente que se le ha olvidado para qué le ha llamado Dios. ¿Para qué te ha llamado Dios? Dios te ha llamado, dice la palabra, que Dios nos llamó. ¿Para qué? De las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que te llamó. ¿Para qué te llamó Dios? Para que anuncie las virtudes del Señor. Pero hay gente que no está anunciando nada, sino que se ha quedado cómodo allí en la silla donde está. Voy a la iglesia, me lleno, recibo, me voy para el trabajo, vengo para la casa, vengo para la iglesia, pero se les ha olvidado que Dios te llamó no para que estés cómodo en un lugar, sino para que anuncies la palabra de aquel que te sacó de las tinieblas. Dios te llamó para que prediques la palabra. Ahora, muchas veces, de pronto Dios le había dicho al profeta Isaías, ve y predica, ve y predica, ve y predica. Y aunque hay unas cuantas profecías allí, antes de ese encuentro de Isaías con el Señor diría, tuvo que morir Usías. Mire, lo que Dios, escúcheme. Lo que Dios tenga que hacer, escuche, para sacarte del conformismo en el que estás, lo va a hacer. Repito, lo que Dios tenga que hacer para sacarte del conformismo en el que estás, Dios lo va a hacer. Cuando hay un llamado en una persona, cuando Dios te ha llamado para algo. En estos días estuvimos en Barranquilla. Me encontré con una amiga que antes era cristiana, estuvimos juntas allá en la iglesia, le servimos juntas al Señor, hoy por hoy está apartada. Y yo le decía, y ella me decía, es que en estos días he hablado mal de Dios, he peleado con Dios. Está apartada, tiene rato. Y yo le dije, ven acá, ¿será que si tu esposo se va para el trabajo y te deja sin comida, sin el dinero para la comida, y ese esposo viene del trabajo y te puede decir, ¿dónde está la comida? ¿Qué le vas a decir tú? ¿Qué comida me vas a pedir si tú no me diste plata? ¿Sí o no? Sí, claro, eso le digo yo. Bueno, y le dije a ella, ¿qué le vas a reclamar a Dios? Hay mucha gente que le reclama a Dios como si ellos vivieran una vida aparente y digna para levantar la voz y decirle, Señor, ¿por qué? Yo quiero decirle a usted, Dios es soberano y Dios lo que quiere lo hace, cuando quiere, como quiere, donde quiere y a la hora que Él quiere, porque Él es el Señor y Él hace todo cuando Él desea. Y le dije también, tú sabes que Dios tiene contigo un propósito.
Y le dije, Dios nunca ha perdido una batalla. Aquí hay gente que está peleando con Dios. Dios nunca ha perdido una batalla. Dios lo que quiere lo hace, a las buenas o a las malas. Si Dios tiene un propósito contigo y tú no quieres caminar de acuerdo a ese propósito, ¿qué va a pasar? Que si hay algo alrededor de tu vida que impide el propósito de Dios, sencillo, Dios lo quita. Así pasó con Usías. Isaías estaba cómodo en el palacio. Isaías, y hay gente que dice, es que yo no le sirvo, cuidado, escuche, es que yo no le sirvo a Dios por mis hijos, es que yo no le sirvo a Dios por mi esposo, es que yo no le sirvo a Dios. Yo tengo una hermana mía de carne. Cuando yo comencé a caminar con el Señor, fueron unas hermanitas de la iglesia para discipularnos. Y ella dijo que no, que ella no iba a recibir el discipulado porque su esposo no la dejaba, mi cuñado. Y así dijo varias veces, no, porque a mi esposo, a mi señor no le gusta eso, a mi señora, ella le decía al esposo señor. ¿Sabe qué hizo Dios? El señor de ella se fue con otra. Entonces ahí sí tenía tiempo para hacer el discipulado. Porque Dios nunca ha perdido una batalla. Dios lo que quiere lo hace, a las buenas o a las malas. Si Dios te ha llamado para algo específico, no tenemos que esperar que las cosas se pongan color de hormiga para después buscar el rostro de Dios. Isaías tenía un propósito de Dios. Tenía un llamado grande, pero Isaías se conformó allí a la comodidad del palacio, a todas las ventajas del palacio. Y un día le dijo Dios, ¿estás cómodo en el palacio? Sí, Señor. ¿Te gustan todas las atenciones que tienes en el palacio? Sí, Señor. ¿Te sientes bien en el palacio? Isaías, sí, Señor. Y entonces el Señor le dijo, espérate ahí para que veas. Y se murió el rey Usías. Al morirse el rey, significa que el rey entrante tenía que, así como aquí el presidente elige nueva corte, nuevas personas que estén al lado de él, así era en el tiempo de Israel. Por ende, Isaías tenía que, lo chaquetearon, afuera. Él no quiso a la buena, ahí va, a las malas, tuvo que morirse, pobrecito el rey Usías. Tuvo que morirse para que Isaías entendiera que Dios no lo había llamado para que estuviera en la comodidad de un palacio. Dios lo llamó para que le sirviera. Que no tenga Dios que sacrificar personas a nuestro alrededor para que podamos entender cuál es el propósito que Dios tiene con nosotros. Te digo más, aquellas hermanitas que les gusta poner tropiezo. Y es que yo no le sirvo a Dios por mis hijos. Es que Dios no le sirvo a Dios por mi esposo. Es que yo, cuando yo me casé, estaba enfiebrada. Me estaba estrenando como mamá. Nació Efraín. Y yo estaba, mejor dicho, feliz. Tanta felicidad que tenía que no quería ni ir a la iglesia por no serenar a mi hijo. Un día recibí una visita de una profeta en la casa. Me dice la hermana Yaque, oye, Laura, yo no te he visto por la iglesia. Yo, ay, no, Yaque, que yo no puedo serenar al niño. Puse a mi hijo como excusa, como piedra de tropiezo. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Si tú pones en el camino entre Dios y tú una piedra de tropiezo, Dios es especialista en quitar piedras de tropiezo. Dios es especialista en quitar piedras de tropiezo. Y esa profecía a mí me bastó. Yo dije, no, mañana temprano coja a mi hijo como sea, me lo llevo para la iglesia. Y ahí estaba yo buscando de Dios. Y ahí estaba yo buscando de Dios. ¿Por qué? Porque a Dios se le sirve. A Dios se le sirve. Amén. Entonces, quiero decirle a usted en esta mañana, es un panorama bastante triste. Usías falleció. Pero la palabra de Dios dice que a los que amamos al Señor,
todas las cosas nos ayudan para bien. Aún aquello que usted no entiende, aún aquello que le causa tristeza, aún aquello que le causa dolor, Dios usará esa situación para que sea de bendición para ti. Isaías estaba triste, se murió el primo, se murió el rey Usías. ¿Y ahora qué va a pasar conmigo? Dice la palabra que Isaías vio al rey, a Jehová dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Cómo vio Isaías a Dios? ¿Cómo lo vio? Sentado en un trono. ¿Quiénes se sientan en el trono? Los reyes. Dios le estaba diciendo a Isaías, Isaías, no te preocupes, se murió el rey tu primo, pero quedé yo, el rey de reyes, el señor de señores, el que no te va a dejar ni te va a desamparar. Aleluya. Que se aparte de ti quien se quiera apartar, que se vaya de ti quien se quiera ir. Pero una cosa estoy segura, dice la palabra, aunque tu padre y tu madre te dejare, con todo Jehová te recogerá. Aunque se vaya quien se vaya, aunque te deje quien te deje, el rey de reyes, el señor de señores, siempre estará a tu lado, siempre estará contigo. Aleluya. Isaías estaba triste, pero Dios le dijo, se fue el rey Usías, pero yo quedé. Tengo una noticia para ti. Dios nunca se muere. Dios nunca se duerme. Dios nunca se cansa. Y Dios nunca te abandona. Él siempre está contigo en las buenas y en las malas. Porque hay gente que está contigo en las buenas, pero en las malas te chaquetea y te dice bye bye. Pero Dios, el buen Padre, esa es una característica que a mí me enamora de Dios. Usted no sabe, a mí Dios no me enamora que con un bolso ni con un perfume. ¿Sabe cuándo me enamoro yo más de Dios? Cuando en medio de la crisis Dios me hace ver que aún allí Él está conmigo. Él no me abandona, Él no me da la espalda. Entonces digo, tremendo Dios es el que tengo yo. Vale la pena seguirle, vale la pena seguirle. Le voy a decir, no se preocupe por los momentos difíciles, por lo que usted atraviesa. Nosotros como cristianos debemos atravesar por momentos difíciles. Debemos atravesar por pruebas, por luchas, por dificultades, por desiertos. No se preocupe, porque todo ello traerá consigo una nueva gloria de Dios sobre su vida. Mire, cada prueba que usted pasa, escuche, ¿cuántos quieren que Dios les use de una manera tremenda? Gloria a Dios. Pero quiero decirte, el precio de esa unción se paga ¿dónde? En medio de la prueba. En medio de la prueba. Esto no se paga con plata ni con oro. En medio de la prueba es cuando usted va a pagar el precio de lo que usted quiere recibir de Dios. Por eso le digo, cada prueba, cada dificultad va a traer consigo una gloria y una revelación nueva de Dios para tu vida. El rey Usías falleció. Yo me imagino que Isaías le daba miedo hasta llegar al templo de Jehová. ¿Sabe por qué? Porque allí en el templo fue donde Usías salió leproso. Estando en el templo fue donde Usías entró sano y salió como lleno de lepras. Cuando yo me imagino que Isaías pensó más de una vez para llegar al templo. Isaías, cuando entró al templo, yo me imagino que el corazón lo tenía en la mano. ¿Qué tal que me pase lo mismo que a mi primo?
¿verdad? Y de repente viene la manifestación. Imagínense esto. Isaías entra al templo con miedo, porque su primo había sido allí enfermo, ¿verdad? Se había enfermado de lepra. Y luego viene la visión. A Jehová sentado en el trono, alto y sublime. Yo me imagino que Isaías dijo, listo, ya me morí yo también. A mí no me dio lepra, a mí me llevó enseguida. Pero resulta que Dios estaba preparando a Elías, a Isaías, para un ministerio mayor. Cada prueba que tú enfrentes en tu vida te está preparando para algo más grande todavía de Dios que tiene para ti. No te conformes con lo que has recibido hasta ahora, porque Dios tiene más todavía que darte a ti. Cuando Isaías pensó que se iba a morir, por eso fue que dijo, ¡ay de mí! Dijo, me morí. Me mató, Jehová de los ejércitos me mató. Pero resulta que no. Dios lo que quería era que él tuviera ese encuentro con la gloria de Dios. Porque más vale, hermano, la gloria que podemos tener en el Señor que lo que podamos recibir del hombre. Lo que Dios nos da no se compara, aleluya, con lo que podamos recibir de persona alguna. Por eso quiero decirte, pon tu mirada en Dios. Pon tu mirada en el Señor, dice la palabra. Maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito todo aquel que pusiere su confianza en el Señor. ¿Dónde está tu confianza en esta mañana? Isaías puso su confianza en Usías, pero un día Usías se murió. ¿Dónde está tu confianza en esta mañana? Nuestra confianza está en Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dice la palabra, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. En estos días, Dios está reclutando a parte de su pueblo para llevarlo a la intimidad con Dios. Porque nos hemos acostumbrado a andar tanto con el hombre que hemos perdido la costumbre de intimar con Dios. Y entonces, como nos acostumbramos tanto al hombre, pasa como Usías. Muchos van a ser sacados para que tú y yo podamos intimar con Dios. ¿Por qué? Porque muchos necesitan de lo que Dios ha puesto en tus manos. Lo que Dios ha puesto en tus manos es grande y es tremendo. Amén. Y Dios está quitando toda distracción. Yo quiero decirte, hay un pueblo que está necesitando lo que Dios ha puesto en tus manos. Hay almas hoy mismo, mientras nosotros estamos aquí en este lugar, hay almas que están descendiendo al infierno. Hay almas que están descendiendo a la condenación eterna. Y muchos cristianos se dan el lujo de vivir una vida cómoda. De la casa para la iglesia y de la iglesia para la casa. Pero Dios está dispuesto a desbaratar el nido. Dios está dispuesto, aleluya, a quitar lo que tenga que quitar para que tu boca se pueda abrir. Dios necesita una iglesia que abra la boca, pero no para hablar cuento, ni chisme, ni murmuración, sino para hablar lo que edifica, para hablar la palabra de Dios. Porque hay gente que tiene la lengua larga para hablar del uno y del otro. Pero ¿y por qué no van a las calles y le hablan a las almas? Pero ¿por qué no van a los hospitales y le hablan a los enfermos? Ay, ay, ay. Hoy no iba a predicar, hoy me levanté un poco indispuesta. Me dolía mucho la cabeza. Tenía malestar en el cuerpo. Pero dije, Señor, yo voy a ir porque Dios me dio la palabra. Yo dije, Señor, voy a hablar a tu pueblo en esta mañana. Recibe lo que el Espíritu de Dios te está hablando.
Isaías no podía quedarse en la comodidad del palacio, porque Dios tenía mucha palabra para él. Dios lo iba a usar de una manera contundente, no en el palacio, sino afuera, con las almas. Amén. Entonces, si usted comienza a estudiar el libro de Isaías, usted se va a encontrar que Isaías, en el libro de Isaías, usted va a encontrar las profecías mesiánicas más grandes, las revelaciones de Jesucristo más grandes. En el libro de Isaías 53 nos habla, aleluya, del siervo sufriente, cuando dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo, aleluya, delante de él, y como raíz de tierra seca. Amén. Dice: le verán, mas sin atractivo para que le deseemos, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Quién es ese? Por su llaga fuimos curados. ¿Quién es ese? Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. ¿Quién fue ese? Isaías tuvo una revelación poderosa del Mesías muchísimos años antes de que el Mesías se manifestara. Pero ¿por qué Isaías aprendió esta dimensión tan poderosa de gloria que el Señor le enseñó? ¿Por qué? ¿O cuándo la enseñó? ¿Cuándo la recibió? ¿Cuándo? Cuando salió de la comodidad del palacio. Hay mucha gente que está cómoda y Dios quiere incomodarte. Hoy no te vamos a poner una sillita, te vamos a echar fresco. Hoy el Espíritu de Dios te dice: te necesito en las calles. Por eso Dios le dice a Isaías: ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Si el que tienes que ir eres tú y estabas cómodo en un palacio. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Qué le dijo Isaías? Heme aquí, ya no tengo para dónde ir. Para el palacio no puedo ir porque ya el primo se murió. Los que vienen ahora no me conocen a mí. Heme aquí, envíame a mí. Hay gente que Dios las necesita en las calles y te has quedado quieto y te has quedado quieta, y han venido situaciones adversas y les has echado la culpa al pastor, a la pastora, al líder. Has buscado, ¿sabes quién es el único culpable? Nosotros mismos. Porque si Dios te llama a una cosa y tú no estás haciendo lo que Dios te llama, mire, hermano, le digo esto: Dios no ha perdido ninguna batalla. Dios todo lo que quiere lo consigue, a las buenas o a las malas. Si tú deseas que Dios te trate a las buenas, Dios te trata a las buenas. Pero si tú no entiendes a las buenas, nos toca como Jonás. ¿Qué le dijo Dios a Jonás? Jonás, ve a Nínive, Jonás, porque hay un